Muy buenas tardes, nos encontramos en nuestra sesión número 81, Sabiduría en las Escrituras, parte 50. Saludos a todos aquellos quienes se encuentran en España, Estados Unidos, Canadá, Argentina, Chile, Perú y en todo lugar donde se comparta este video. También saludos al ministro Marco Antonio Flores López y a su esposa Loida Abando. Que Adonai bendiga su matrimonio y bendiga también su ministerio. Sigan bendiciendo al Perú y a todo lugar donde también se conecten vía internet. También saludos al pastor José Ulloa y su esposa Edith Arragón, que ese ministerio de COYIC Perú y Antorcha de Esperanza sigan siendo de gran bendición para todas las personas quienes los ven en distintas partes del mundo. Así que continuamos con Números capítulo 25. Se cita aquí, dice: moraba Israel en Sitín y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Aquí una nota. No, el término fornicar no existe en el lenguaje hebreo, sino el término es adulterar, ¿no? Y después vamos a ver cuál es la razón. Las cuales, dice, invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Esa es la razón. Entonces ahí lo que están haciendo este pueblo es invitarlos a que participen de los sacrificios de otros dioses, ¿no? Y esto es importante anotar porque Adonai aborrece esto. Aquí no se trataba de que los hijos de Israel se iban tras mujeres que no fueran israelitas, sino iba más allá. Tenía que ver con lo que ellos creían y participaban. Dice: así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Notemos aquí, y en esto también tenemos que aprender, tener mucha sabiduría. No nos podemos unir, por decirlo así, a personas en sus costumbres. Esto no significa que debemos alejar a las personas, sino que no podemos adoptar sus costumbres. Esas costumbres a veces aparentemente pueden ser agraciadas, pero si tú, sabiendo que esto están siendo por razón de idolatría, entonces es preferible dejar ese tipo de costumbres. En cierta parte se escribe: conviértanse ellos a ti, pero tú no a ellos. Entonces, ¿cuál es la razón? Que estaban poniéndose en contra de Adonai. Y aquí en el verso 6 dice: y he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo vio Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano, y fue tras el varón de Israel a la tienda, y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel, y murieron de aquella mortandad 24,000. Imagínense la cantidad de muertos en un instante. Esto fue mucho más rápido que una pandemia. Y eso es lo que ocurre. Hay consecuencias cuando participamos de las costumbres de idolatría de otras personas. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, diles: he aquí, yo establezco mi pacto de paz con él.
Entonces, si nosotros queremos en verdad caminar rectamente, hagamos caso. No podemos nosotros en nuestras propias fuerzas ir a cambiar una costumbre de una persona y menos de un grupo de personas. No es. Nunca digas yo voy a cambiar a esta chica o a este joven. No funciona. Y aquí, como se observó, el furor de Adonai se encendió y murió muchísimas personas. A veces decimos, ¿por qué mi madre está mal? ¿Por qué mi padre está mal? ¿Por qué todo me sale mal? Porque simplemente abrimos la puerta. Entonces hay que cerrar la puerta. Dice, y el hombre del varón que fue muerto con la madianita era Simri, hijo de Salú, jefe de una familia de la tribu de Simeón. ¿No que las tribus ya eran bendecidas? Es que cada uno le abre puerta. Y si nosotros le comenzamos a abrir puertas, pues todas las consecuencias van a ir en contra de nosotros porque nosotros mismos lo hemos invitado, por decirlo así. Entonces no es culpa que Adonai sea malo, sino es culpa de nuestra desobediencia. Y ahí tenemos que ser muy cautos. En Números capítulo 26, aquí hay un pueblo. Dice, aconteció después de la mortandad que Jehová habló a Moisés y a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, diciendo, tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel, de 20 años arriba, por las casas de sus padres, todos los que pueden salir a la guerra en Israel. Ahora, es muy diferente este censo con el censo que hizo David. ¿Por qué razón? Porque aquí es Adonai mismo quien ordena realizar un censo. ¿Para qué? Para aspectos administrativos de lo que él va a hacer y quería que tenga conocimiento, evidentemente, Moisés. Sin embargo, en el censo de David, como vamos a ver más adelante, es que él quiere saber con qué cuenta él para su propio conocimiento y sacar él sus propias conclusiones. No que Adonai va a sacar sus conclusiones, sino que él, independientemente de Adonai, quiere sacar sus conclusiones sin la intervención divina, podríamos decirlo así. Dice, y Moisés y el sacerdote Eleazar hablaron con ellos en los campos de Moab, junto al Jordán frente a Jericó, diciendo, contraréis el pueblo de 20 años arriba, como mandó Jehová a Moisés y a los hijos de Israel que habían salido de la tierra de Egipto. Hay toda una contabilidad. Recuerda que cuando Adonai te pide esto, sientas en tu corazón realizarlo, es porque Él necesita que tú sepas, pero por orden de Él, para aspectos administrativos. Luego, en el verso 52 al 56, habla sobre lo que es la repartición de la tierra. Y dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, a esto se repartirá la tierra en heredad por la cuenta de los nombres. A los más darás mayor heredad y a los menos menor, y a cada uno se le dará su heredad conforme a sus contados. Pero la tierra será repartida por suerte, y por los nombres de las tribus de sus padres heredarán. Conforme a la suerte será repartida su heredad entre el grande y el pequeño. Y algo interesante aquí, porque aquí no a todos se le reparte de la misma cantidad, sino que por la cantidad, por el número de personas, se les otorgaba a una cierta cantidad y a otro otra cantidad. Ahora, ¿es Adonai, digamos ahí, que no está haciendo bien la justicia? ¿Por qué no lo repartió a todos por igual? ¿Cuál es la razón? Entonces aquí se está viendo la parte equitativa, ¿no? Conforme al número de personas. No es lo mismo que yo reparta una torta, por decirlo así,
en pedazos muy pequeños a unos y a otros más grandes. Entonces aquí juega el juicio de la equidad. Veamos ahora del verso 63 y el verso 64. Anteriormente se hace un censo de la tribu de Leví. Bien, el verso 63 dice: estos son los contados por Moisés y el sacerdote Eleazar, los cuales contaron los hijos de Israel en los campos de Moab, ¿no? Y junto al Jordán frente a Jericó. Y entre estos ninguno hubo de los contados por Moisés y el sacerdote Aarón, quienes contaron a los hijos de Israel en el desierto de Sinaí, porque Jehová había dicho de ellos: morirán en el desierto, y no quedó varón de ellos sino Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. La palabra de Adonai siempre, aunque nos parezca remota, se va a cumplir. ¿Y por qué estas dos personas, digamos, sobrevivieron? Porque ellos emplearon la sabiduría de Adonai. Ellos sabían que tenía que actuar como el temor de Adonai había sido puesto en sus corazones. Y en sus corazones no era contradecir a Adonai, sino confiar en Adonai. Veamos qué pasa en el capítulo 27. Y aquí también hay un tipo de juicio. Dice: vinieron las hijas de Zelofejad, hijo de Jefer, hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de las familias de Manasés, hijo de José, los nombres de las cuales eran Maala, Noa, Jogla, Milca y Tirsa. Y se presentaron delante de Moisés y delante del sacerdote Eleazar y delante de los príncipes y de toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y dijeron: nuestro padre murió en el desierto, y él no estuvo en la compañía de los que se juntaron contra Jehová en el grupo de Coré, sino que en su propio pecado murió y no tuvo hijos. ¿Por qué será quitado el nombre de nuestro padre de entre su familia por no haber tenido hijo? Danos heredad entre los hermanos de nuestro padre. Y Moisés llevó su causa delante de Jehová. Y Jehová respondió a Moisés diciendo: bien dicen las hijas de Zelofejad, les darás la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre, y traspasarás la heredad de su padre a ellas. Bien, aquí tenemos que comenzar a meditar en algo. Las hijas de Zelofejad, digamos, las mujeres no llevaban la herencia. Quienes llevaban la herencia eran los hijos. Supuestamente cada familia tenían hijos y a ellos se les otorgaba la heredad, y las mujeres vivían de la heredad de los varones. Es una forma de la administración de justicia. Se supone que era el varón quien las iba a sustentar, y no se pensaba en ningún momento que una mujer podía quedar sola. Entonces ellas se veían pues sin la heredad de parte de sus padres. No había hermanos, entonces la heredad, ¿para quién iba a quedar? Y aquí hay sabiduría de juicio, como es que Adonai les da ideas y les da salidas en juicio. Y nosotros tenemos que aprender a ir a Adonai por cada razón de juicio y decir: Señor, ¿cómo voy a resolver esto de la manera más adecuada? Adonai es el Señor quien soluciona los problemas judiciales y nos da la mejor forma de solucionarlo. No hagamos las cosas sin soluciones adecuadas. Vayamos a un especialista, vayamos a un abogado y consultemos. O si necesitas otro tipo de solución, anda a un profesional que Adonai le ha puesto conocimiento y sabiduría en su corazón para poder dar soluciones. No nos hagamos ociosos en esto. Vamos a consultar a Adonai y decirle: Señor, muéstrame las personas con quien puedo hallar una solución en tu temor. Bendiciones. Shalom.